Feliz sábado a todos mis hermanos. Sean bienvenidos a través de esta vía Facebook. Salmo 122 dice, Éxodo 3, capítulo 2, versículo dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y en fuego y la zarza no se consumía. Es el versículo de esta mañana. El predicador de hoy es el pastor Marco Moreno con el tema titulado La biografía de Moisés. Tengan una cordial bienvenida que nos visitan desde sus hogares a través de vía Facebook. Nosotros estamos aquí en Laguna Miguel haciendo este programa para ustedes, que sea de bendición y para cada una de las personas que nos mira. Vamos a dar inicio, no sin antes, con un canto para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a entonar a las estrofas del himno número 103, Jesús resucitado.
Queremos dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos están sintonizando por cualquiera de los diferentes canales que se está transmitiendo, Facebook, YouTube, etcétera. Es un gusto para nosotros tenerles en esta forma digital, presencial de esta forma. Queremos decirles que les queremos, les amamos y deseamos de todo corazón que pronto nuestras iglesias puedan ser abiertas en el condado de Orange County. Mientras tanto, hermanos, sigamos con ánimo, gozosos, unidos en la oración, en el trabajo para el Señor, porque hay una obra aún que hacer y una tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Así que quisiéramos en esta hora, antes de abrir la palabra de Dios, dirigirnos a el autor de este libro maravilloso, para que Él hable a nuestros corazones. Te invito en esta oración. Querido Padre Celestial, es un gusto, Señor, en este momento muy grande en nuestro corazón, el poder abrir tu santa palabra para escuchar de ella, Señor, mensaje especial para nuestros corazones. Queremos en esta forma, Señor, en este momento, a pedirte una bendición especial por aquellos amigos y hermanos que en casa en esta hora se han conectado o estarán viendo este mensaje más adelante. Sé con ellos, Señor, bendícelos, tráeles paz, consuelo, Señor. Hay muchos que han pasado por penas, por dificultades, pero sabemos que en todos estos momentos tú estás siempre a nuestro lado. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A partir de los años de 1500, Juan Ponce de León había sido nombrado como gobernador de la provincia española de Puerto Rico. Sin embargo, Juan Ponce de León, que había tenido un comienzo humilde y que había llegado a la máxima posición durante el periodo de auge del Imperio Español, ahora era gobernador de Puerto Rico, pero parece ser que hubieron algunas inconveniencias y el rey decidió entonces darle el puesto de gobernador a Diego de Colón, hijo de el descubridor de América, o al menos al que oficialmente se acepta como el descubridor de América, Cristóbal Colón. Juan Ponce de León entonces había escuchado diferentes historias que le habían cautivado. Y una de estas historias era que en el Nuevo Mundo se encontraba la famosa fuente de la juventud. Se decía que todo aquel que se sumergía en sus aguas podía rejuvenecer casi instantáneamente. Este concepto de una fuente de la juventud o de la eterna vida era un concepto que ya los griegos habían manejado. Incluso Heródoto había dicho que algunos de los antiguos creían que había en algún lugar escondido una fuente donde la gente también podía bañarse. Así que Juan Ponce de León dedicó sus más grandes esfuerzos a buscar, especialmente en lo que hoy es el estado de Florida, en Estados Unidos, lo que él llamaba y denominaba la fuente de la eterna juventud. ¿Y quién no quiere vivir para siempre? Y es que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, dice el libro de Job. Dice que Dios no nos hizo para morir, Dios nos hizo con la finalidad de vivir para siempre. Pero hay personas hoy en día en el mundo que viven con el síndrome de producto acabado, terminado. Parece que sus ojos ya no pueden levantarlos arriba y ver que hay cosas maravillosas que Dios ha hecho para nosotros y que tiene propósitos especiales para cada uno de nosotros. Así que yo quiero decirte en esta mañana, no vivas con ese síndrome, porque Dios tiene un propósito especial para ti también. Así que Juan Ponce de León se dedicó en Florida a buscar todos los riachuelos, los ríos, las pozas, los pequeños lagos, e intentó buscar la fuente porque él quería sentir cómo era sumergirse en esa fuente de agua y salir rejuvenecido. Los indios locales, los nativos, decían que un hombre anciano podía sumergirse en las aguas
y ser rejuvenecido de tal manera que podía tener nueva familia otra vez. Así que la idea era interesante y hay diferentes grabados, más o menos en el año de 1700 hay un grabado de un pintor alemán donde se muestra a Juan Ponce de León y algunos de sus soldados españoles tratando de buscar este lugar. Y saben, todos buscamos algo en la vida. Todos tenemos que buscar algo en la vida y tenemos un propósito especial. Dios nos ha llamado a buscar el reino de los cielos, a buscar la perla de gran precio, a buscar entre todas las cosas las maravillosas promesas de Dios para nosotros de vida eterna. Y en esta mañana yo quiero decirte que así como Juan Ponce de León invirtió su tiempo, su dinero y su propia vida, tú y yo necesitamos también en las cosas de Dios invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida completa a predicar el Evangelio de Dios. Pero en esta mañana yo quiero que nos espaciemos en la historia de una persona muy conocida que yo creo que en la historia muy pocos le llegan a ese nivel. Me estoy refiriendo a Moisés, un hombre que fue un general, fue un profeta, fue un poeta, fue un dirigente maravilloso, paciente, dice la Biblia, y que fue un hombre que fue un ejemplo en muchas cosas. Si tú tienes tu Biblia ahí en casa y quieres acompañarme, puedes por favor abrirlo en el libro del Éxodo capítulo 2. Los hijos de Israel habían quedado en Egipto después de que José había traído a su familia, a Jacob, y les dieron ciertos pedazos de tierra muy buenos para criar sus ovejas. Esta generación, esta familia fue creciendo, pero el libro de Éxodo, el capítulo 2 y el versículo 1 dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer a una hija de Leví, es decir, que los padres de Moisés eran 100% de la tribu de Leví. Y nació aquel joven, aquel niño, el bebecito llamado Moisés, y tú sabes la historia, la mamá después de 3 meses teniéndolo allí cerca para amamantarlo, para cuidarlo y protegerlo, lo puso en una cesta y lo puso en el río sabiendo que la hija del faraón llegaría allí para bañarse, para disfrutar del río. Y entonces aquella mujer puede entonces encontrar al bebé, mira las lágrimas de aquel bebé y decide adoptarlo. Y el libro de Éxodo, el capítulo 2, dice que su mamá no podía ocultarle más. Y entonces el versículo 9 dice que María, la hermana de Moisés, estaba cerca y se ofreció allí para dar algún consejo o una ayuda a aquella princesa. Y la mujer le dijo lo siguiente en el versículo 9, si tú tienes ahí en tu Biblia, dice: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Dice que esta mujer, es decir, la mamá de Moisés, lo crió por algunos años, pero estos pocos años fueron fueron lo mejor que le pudo ocurrir a este joven, tener la influencia de una madre que amaba y que respetaba y veneraba al Dios verdadero. Yo me refiero ahora en este momento a todas las madres que nos están viendo. No escatimen esfuerzos en la educación de sus hijos, porque solamente en la eternidad podremos ver el resultado de nuestros esfuerzos que hoy hacemos por nuestros hijos en la tierra. También se podrá ver en la eternidad que muchos de los hombres más perversos y malvados son el resultado tal vez de la negligencia de un padre o una madre que no corrigieron o guiaron los pasos de esos niños. Sin embargo, en la historia de Moisés
encontramos que la influencia de aquella mujer levita fue una influencia que perduró toda su vida. Ahora, el libro de Patriarcas y Profetas dice que mientras Moisés creció y fue devuelto a su madre adoptiva, quien lo prohijó, es decir, la hija, la princesa del faraón, dice que entonces tuvo que ingresar conforme a las costumbres a la escuela de los sacerdotes paganos. El libro Patriarcas y Profetas comparte con nosotros lo siguiente: de conformidad con las leyes de Egipto, escucha, todos los que se ocupaban en el trono del faraón o los que debían ser faraones debían llegar a ser miembros de la casa sacerdotal, y Moisés, como presunto heredero, debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional. Y solamente es de dar una mirada a la religión de los antiguos egipcios para darnos cuenta que la inmortalidad y que la idolatría eran base de su religión. Se responsabilizó para esta tarea a los sacerdotes precisamente, pero aunque era celoso e incansable estudiante, no pudieron inducirle a la adoración de los dioses. Es que la influencia de su madre israelita era una influencia poderosa y él sabía que solamente hay un Dios. Fue amenazado con la pérdida de la corona y se le advirtió que sería desheredado por la princesa si insistía en su apego a la fe hebrea, pero permaneció inconmovible en su determinación de no rendir homenaje a otro Dios que fuera el Dios verdadero, el hacedor del cielo y de la tierra. Razonó con los sacerdotes y los adoradores de los dioses egipcios, mostrándoles la insensatez de su veneración supersticiosa hacia objetos que son inanimados, y nadie pudo refutar sus argumentos o cambiar su propósito. Es decir, Moisés estaba seguro en lo que él creía. Probablemente había ingresado a la corte a los 12 años, o probablemente a esta etapa un adolescente, pero él sabía lo que quería, él sabía lo que era verdadero. Y dice que por un tiempo su firmeza fue tolerada a causa de su elevada posición y por el favor que le dispensaba tanto el rey como el pueblo. Ahora imagínate tú el siguiente faraón, el futuro faraón de Egipto. Necesitaba conocer todos los misterios de la religión egipcia. Sin embargo, Moisés se rehusaba a eso. Y esto era algo importante, es decir, era algo que él no podía eludir. Necesitaba conocer esto para ser el faraón de todo el Alto y Bajo Egipto. Ahora, hay algo interesante. El magnífico palacio de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés. Y hoy, hermanos, a veces nosotros podemos sucumbir ante las tentaciones frente a las posibles ventajas temporales que podamos encontrar en esta tierra. Sin embargo, Moisés no decidió aceptar esos favores temporales. La Biblia dice que el libro de Hebreos dice que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y decidió sufrir con el pueblo de Dios. Ahora, la Biblia dice que Moisés creció y llegó a la etapa tal vez de la juventud. Y aquí algo interesante. Un día Moisés, si tú lees en el libro de Éxodo, el capítulo 2, versículos 11 al 15 que voy a leer a continuación, dice que Moisés, parafraseando, salió un día al campo y vio en el lugar de trabajo como un egipcio maltrataba a un israelita. Y dice la palabra de Dios: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos
y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, dice el versículo 12, miró a todas partes. ¿Sabe que cuando hacemos algo malo, siempre miramos para todas partes para ver si alguien nos está viendo? Usted puede tratar de ver a todas partes y pensar que nadie te está viendo, pero yo quiero decirte que el Señor sí conoce todas las cosas que nosotros hacemos. Y dice el texto bíblico entonces que Moisés miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, es decir, parece que nadie me está observando, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y sabe, lo más terrible del pecado es que no lo podemos enterrar completamente. Siempre queda el muerto con una mano fuera de la arena. Siempre queda el pecado oliendo mal, siempre queda el pecado con algo desastroso que puede romper una familia, que puede romper el corazón o incluso la paz mental del ser humano. No puedes enterrar el pecado en la arena. Por eso el Señor dijo que debíamos nosotros venir a Él y que cada vez que nosotros buscamos su perdón, el Señor agarra los pecados y los lanza al fondo de la mar, allí donde nadie puede buscar y hurgar, en lo más profundo del mar. Pero Moisés, dice el libro de Éxodo, el capítulo 2, que mató entonces al egipcio pensando que nadie lo había visto y lo puso en la arena. El libro de Job, el capítulo 34, en el libro de Job capítulo 34 y los versículos 21 y 22, el Señor dice, el libro de Job dice acerca de Dios, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se esconden los que hacen maldad. Oh, queridos hermanos, no hay para los ojos del Señor un lugar donde nosotros podamos escondernos. El libro de Proverbios, si tienes tu Biblia y quieres buscar en el capítulo 5 y el versículo 21, el libro de Proverbios dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Es decir, el Señor conoce hacia dónde nos dirigimos, de dónde venimos, quiénes somos, cuáles son nuestras más profundas intenciones, y Él las puede discernir. Y dice, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. ¿Hay algo escondido para Dios? No hay nada escondido para Él. Es más, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y los dos últimos versículos de este libro escrito por Salomón, dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre desea y todo a lo que el hombre aspira en algún momento en su vida se debe basar en el amor a Dios, temerle, respetarle y guardar sus mandamientos por amor a Él. Porque Dios traerá, dice el versículo 14, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea esta buena o sea mala. Es decir, para Dios no hay nada que podamos esconder. O tú puedes esconder las cosas del IRS. Tú puedes decir que no debes al IRS en impuestos. Tú puedes decirle a tu esposa que eres fiel cuando no lo eres. Tú puedes hacer muchas cosas y decir mentiras, pero para el Señor, que sus ojos miran nuestros caminos y nuestros pasos, Él conoce nuestras veredas, todo queda al descubierto y todo lo que nosotros hagamos traerá el Señor a juicio, sea bueno o sea malo. Y ahí se encuentra Moisés, escondiendo a un hombre en la arena.
Allí se encuentra Moisés pensando y viendo para ambos lados antes de actuar, pensando que nadie le está observando, pero los ojos de Dios lo están viendo. Yo quiero decir que así como Moisés cometió un error garrafal, terrible, y que causó dolor seguramente en la familia del egipcio que murió, el Señor también le dio a Moisés una segunda oportunidad. Y yo quiero decirte que el Señor siempre está con los brazos abiertos como el padre que esperaba al hijo pródigo que se había largado, que se había ido, y lo abrazó cuando él regresó y lo besó. El Señor de igual manera permite que nosotros regresemos a Él porque Él está esperándonos siempre. Ahora, lo interesante de la historia de Moisés, si regresamos al libro de Éxodo nuevamente en el capítulo 2, Éxodo el capítulo 2, y leemos los versículos 14 en adelante, versículo 15, perdón, de Éxodo del capítulo 2, encontramos en el texto bíblico que esto se supo alrededor del palacio entre los sirvientes, los generales, y sabiendo que Moisés era hebreo, pensaron que esto podría crear una conspiración para derrocar el gobierno de los egipcios y que un hebreo entonces, juntamente con los mismos hebreos que ya eran esclavos, obtener entonces el control de la nación. Así que el temor de los egipcios en realidad estaba infundado en algo que sí podría suceder. Y el versículo 15 dice que entonces Faraón, oyendo acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí Moisés, un hombre que estaba acostumbrado a los lujos, a las ventajas, a vivir en un palacio maravilloso con una arquitectura magistral y disfrutar de todas las delicias que se le podía servir a un faraón en su mesa, ahora era un fugitivo, ahora era una persona que estaba exiliada por temor a su propia vida, es decir, a perder su vida. Y ahora Moisés empieza a caminar por el desierto, dejando su pasado atrás, olvidando quién fue y los privilegios de los cuales él gozó en algún momento, y empieza su camino hacia una escuela que el Señor le ha preparado. Y tú puedes pensar ahora, quizá nosotros como cristianos, como mundo entero, estamos pasando por una situación de calamidad a nivel mundial, pero de todo esto Dios puede transformar las desgracias del ser humano y convertirlas en una bienaventuranza, una bendición para ti y para los demás. Así que no te canses de orar, no te canses de suplicar al Señor que te acompañe en tu viaje por el desierto, porque algo el Señor está preparando para ti en tu vida. ¿Qué es? No lo sé, pero pídele al Señor. Y entonces Moisés comienza su travesía por el desierto y llega a Madián. Y tú conoces la historia, allí había un sacerdote de Dios, dice el libro de Éxodo, llamado Jetro, y tenía varias hijas, de las cuales una de ellas fue la esposa de Moisés, Séfora, y tuvo también un hijo que se llamó Gersón. Y sabes, el nombre de Gersón significa forastero, porque él recordaba constantemente que él era un forastero en tierra extraña. A veces nosotros necesitamos recordarnos constantemente que esta tierra de pecado, de muerte y de dolor no es nuestro hogar final. Somos forasteros, seguimos caminando a la patria celestial. Así que entonces Moisés pasa algunos años en el desierto. El libro Patriarcas y Profetas dice que había lecciones que Moisés debía aprender.
había de recibir esas lecciones en medio de la soledad de las montañas, en la escuela de la abnegación y las durezas. Había de aprender a ser, número uno, paciente, a temperar sus pasiones, número dos, antes de que él pudiese llegar a gobernar sabiamente. Y es una ley de la vida que nadie que ha obedecido puede mandar. Alguien tiene que aprender para luego poder dirigir. Y ese es el problema del ser humano, la humildad. Pero Dios envía a Moisés a la soledad de las montañas para que aprenda a temperar sus pasiones, a ser paciente, a aprender a obedecer. Debía ser educado en la obediencia antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel. Su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitasen su ayuda. Yo quiero decir una cosa, sí, las situaciones son difíciles en la vida, a veces lloramos, a veces nos preguntamos por qué o por qué a mí, pero no nos preguntemos por qué a mí ni por qué, sino para qué el Señor permite que yo pase por esta situación, porque de ahí aprendemos algo. Y Moisés en la soledad de las montañas aprendió eso. Él había aprendido muchas cosas que ahora debía olvidar. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión y el esplendor de un culto idólatra. Eso y muchas cosas más Moisés tenía que olvidar, y pasaron 40 años para que Moisés, desde que comenzó su travesía por el desierto, tuviese la oportunidad de contemplar al Dios verdadero y olvidar lo que había aprendido en la primera etapa de su vida. Así que la vida es una enseñanza, es un constante aprendizaje, donde a veces necesitamos con paciencia recibir esas lecciones de Dios en la vida. Ahora, el tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer esas impresiones. Exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte, renunciar el error y aceptar la verdad. Y escuche, es una lucha constante interna, casi a muerte. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. Necesitamos tener una lucha como la que Moisés tuvo, como la que tuvo también Jacob en aquella noche. Porque hay algo interesante. Él tuvo que aprender la misma lección que Abraham y que Jacob. Ahora Moisés tuvo que aprender la misma lección. ¿Y cuál es la lección? Es que Abraham trató de ayudar a Dios sabiendo que su esposa era muy avanzada de edad y que la costumbre de la mujer se había ido de ella ya, es decir, no podía tener hijos, así que decidió tomar una sierva y ayudar al Señor teniendo un hijo más fuera del matrimonio. Pero tú sabes lo que ocasionó: amargura y tristeza y problemas en su hogar. Jacob intentó ayudar al Señor sabiendo que el Señor le había prometido a él algo especial. Decidió robar entonces la primogenitura a su hermano, pero esto le ocasionó también tristeza. Tuvo que ser fugitivo lejos de su casa porque su hermano lo quería matar. Y esto fue algo terrible porque él nunca más pudo ver a su mamá. Y ahora Moisés se encuentra en la misma circunstancia, tratando de ayudar a Dios matando a un egipcio. Y entonces huye, pero el Señor transforma nuestras derrotas en victorias también. Y la Biblia dice entonces que los malos hábitos de Moisés, probablemente aprendidos, debían ser olvidados.
El libro Patriarcas y Profetas describe algo interesante acerca de estos años de Moisés. Dice, los malos hábitos y costumbres deben de desterrarse y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos principios se puede alcanzar la victoria. Es decir, es una decisión de todos los días, es una decisión todos los días de aceptar las promesas de Dios para hacerte a ti victorioso cada día. Muchos, escucha, no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado a ellos poder para hacer por sí mismos. Es decir, la decisión es personal, pero Dios te ha dado poder. Dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de templanza y de dominio propio. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios les ayudará, uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Y ahora viene algo interesante. Tú sabes que durante esos 40 años en las montañas, Moisés tuvo la oportunidad de escribir sobre el libro de Job. Los escritores o los teólogos, los eruditos dicen que el autor del libro de Job es Moisés. Entonces, algo que ocurre en las ciudades o en la península arábica, y Moisés probablemente escuchó esta historia transmitida en forma verbal, probablemente del sacerdote que también era su suegro, Jetro. Pero Dios inspira a Moisés y Moisés hace el primer recuento escrito de un hombre fiel, como lo fue Job. Así que nunca te quejes de las circunstancias. Dale gracias a Dios porque Él hace cosas maravillosas de esas circunstancias también. Ahora, un día dice la Biblia en el capítulo 3 de Éxodo, que mientras él estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, dice que algo interesante ocurrió. Éxodo capítulo 3 dice que llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y el versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Qué interesante esa visión que él tuvo, una zarza en el desierto, en el monte, que se está quemando pero que no se consume. Hace una semana aproximadamente, precisamente fue el viernes, sábado, hace una semana, mi esposa y yo pasamos a hacer un mandado y saliendo del freeway me estacioné en un parking lot y mientras yo estaba ahí, escuché que alguien gritaba desesperadamente y pensé para mis adentros, ¿quién podría estar gritando en este momento de esta forma, en la salida del freeway, gritando y maltratando a todo el mundo? De verdad que pensé, la gente se está volviendo paranoica, se están volviendo rápidamente, se enojan. Así que entonces bajé más el vidrio de mi automóvil y saqué un poco la cabeza para ver qué ocurría. No podía ver nada, así que decidí bajarme del automóvil, y cuando empecé a bajarme del automóvil, sobre unos árboles empecé a ver que subía humo y una persona venía saliendo del automóvil con su perro, un perro tal vez como un pitbull, y así que mientras él salía con su perro, el automóvil donde él viajaba estaba en llamas. Yo creo que no pasaron más de 10 minutos para que ese carro quedara consumido
a una lata quemada, literalmente. El caballero se acercó y venía gritando por la calle y diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Esa era mi casa, ahora soy un homeless. Y entonces fui la primera persona que se acercó para ayudarlo y lo traté de consolar un poco. Su perrito venía con algunas quemaduras del plástico que se derrite por el fuego en su lomo y él tenía quemaduras en su mano derecha. Así que tratamos de ayudar, llamamos a los bomberos, policías, pero en cuestión de 10 minutos o menos, ese automóvil había sido reducido a un escombros de metal completamente quemado todo. Lo interesante es que Moisés está con sus ovejas allí en el desierto solo contemplando una zarza que se quema y se quema y se quema, pero no se termina de quemar nunca. Así que decide investigar qué es lo que está ocurriendo allí. Y este es el momento cumbre, yo diría tal vez, de esta segunda etapa de su vida, porque tiene un encuentro con Dios. Y sabes que la Biblia dice que no hubo nadie más que pudiera ver como Moisés lo hizo, hablar con Dios cara a cara. Él fue un profeta. Y lo interesante es que Moisés entonces sube y cuando llega, dice el capítulo 3 del Éxodo y el versículo 2, que allí estaba el ángel de Jehová. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Señor, 40 años, aquí estoy todavía. Señor, 40 años cuidando ovejas. En la noche el frío es terrible, en el día el sol me quema. Y Señor, aquí estoy después de 40 años. Y Moisés entonces, el Señor le dice el versículo 5 y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, Dios siempre se presenta, hermanos, de tal manera que lo reconozcamos. Siempre que tú estás en una dificultad, en alguna desgracia, el Señor se va a manifestar en tu vida y te hará entender que es por su gracia y su misericordia y sus tiernos cuidados que tú puedes vivir y que puede proveer para lo que tú necesitas. Salud, trabajo, familia. Y el Señor se presenta y entonces le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces tú puedes imaginar por un momento la escena en la cual Moisés está frente a Dios y se cubre su rostro porque tiene temor. Oh Señor, cuando tú nos permitas verte en el cielo cara a cara, estoy seguro que no tendremos temor, sino que podremos, dice la Biblia, conocer como hemos sido conocidos y podremos ver al Señor cara a cara. Por eso tú y yo nos preparamos en esta vida para entrar en contacto con seres santos, con ángeles maravillosos. Y por eso es importante que a través de nuestra vida podamos experimentar el cambio así como Moisés, aunque tengamos que recorrer el desierto por 40 años, aunque tengamos que trabajar cuidando ovejas por muchos años, en la soledad de las montañas está la escuela del Señor. Y Moisés pasó su examen. Ahora yo quiero ir concluyendo esta mañana, pero quiero llevarte al final de la historia de la vida de Moisés, porque tú conoces la historia de cómo
Él va y saca al pueblo de Israel por el poder de Dios con la vara del Señor y los guía después de salir de Egipto después de las 10 plagas, va por el desierto, y como vagan por el desierto y Dios les provee del maná, les provee del agua, les provee de sombra en el día del sol y también de fuego, de calor en la noche. Dios estaba protegiéndolos, pero Moisés había tenido que aprender a confiar en Dios antes de poder guiar al pueblo de Israel. Saber que todo lo que Dios iba a hacer en el futuro, ya él lo había experimentado en la soledad, pero ahora lo hacía con un grupo de más de 800 o 600,000 hombres, sin contar hombres y mujeres y el ganado. Ahora yo quiero llevarte al final de la vida de Moisés, porque es al final donde él puede regocijarse de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Y sabe una cosa, tal vez ninguno de nosotros hemos llegado al momento en que hemos pensado que estamos a punto de morir y hacer un recuento de lo que hemos hecho en los años que Dios nos ha dado. Pero Moisés sí tuvo esa oportunidad. Y si tú vas conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 34, se nos cuenta allí lo que ocurrió con Moisés precisamente en el día de su muerte. Deuteronomio el capítulo 34, versículos 1 al 8, dice que Dios le dice a Moisés que suba al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Le mostró el Negev, la llanura y la vega de Jericó, le mostró Zoar, versículo 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que yo juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Cualquiera de nosotros probablemente hubiese preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? 40 años de escuela cuidando ovejas, 40 años, Señor, cuidando este pueblo terco en el desierto, y ahora que estoy en la misma frontera para cruzar el Jordán, tú solamente me dices que esta es la tierra que le prometiste a Abraham, a Jacob, a Isaac, y que esta es la tierra por la cual he trabajado, y verla nada más será posible porque pasar a ella no. Señor, ¿por qué? Pero sabes una cosa, Moisés no preguntó, ¿por qué, Señor? Moisés probablemente no dijo, ¿por qué a mí, Señor? Porque él había aprendido en las 2 primeras etapas de su vida que solamente Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Y el versículo 34, capítulo 34, y el versículo 5 dice la palabra de Dios, y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Jehová. Yo quiero decir algo antes de concluir. Cuando Moisés estaba solo con el Señor en ese lugar, el Señor le permitió algo maravilloso, una visión especial acerca del futuro. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios no hará nada sin que antes lo anuncie a su pueblo a través de los profetas? Creed a sus profetas y seréis prosperados. Todo lo que el Señor quiere que hagamos, hermanos, lo ha dicho a través de sus profetas y sus siervos. Y entonces hay alguna cosa interesante aquí que podemos rescatar de la muerte de un fiel hombre, de un fiel servidor de Dios. Cuando estaba a punto de morir, Dios le mostró en vivo, si me permiten decirlo, como en visión, como si él estuviera allí presente, lo que ocurriría, cómo entraría el pueblo de Israel, y sus ojos pudieron observar
cómo el pueblo conquistaría la tierra y cómo todos los diferentes reyes de Israel llegarían a ser en su momento los reyes del pueblo de Israel. Pero llega el momento en el cual Moisés mira en visión el momento cuando Cristo Jesús viene a la tierra, nace y entonces va a la cruz y muere por nosotros. El libro Patriarcas y Profetas dice que de sus ojos cayeron pesadas y gruesas lágrimas de sus ojos al ver que el pueblo por el cual él había trabajado era el mismo pueblo que llevaba a Cristo Jesús a la cruz. El libro Patriarcas y Profetas dice que le vio cuando Jesús estaba en la tumba de José de Arimatea. Las tinieblas de la desesperación parecían envolver el mundo, pero miró otra vez y le vio salir vencedor de la tumba y ascender a los cielos escoltado por los ángeles que le adoraban y encabezando una multitud de cautivos. Mira, antes de morir Moisés está viendo toda la tierra que van a conquistar, pero Dios le dice, no vas a pasar a ella, pero antes de que mueras quiero mostrarte algo, Moisés. Y le muestra esto y le dice que él vio las relucientes puertas abrirse para recibirle. Escucha esto, cuando Cristo Jesús resucitó de la muerte el día domingo, al tercer día, Moisés muchos años antes pudo ver la visión de la muerte y resurrección de Jesús, pero también de su ascensión al cielo, y pudo contemplar cómo las puertas del cielo fueron abriéndose poco a poco de par en par para recibirle, y vio como la hueste celestial daban canciones de triunfo y daban la bienvenida a su jefe supremo, a Cristo Jesús. Y allí se le reveló que él mismo sería uno de los que servirían al Señor y le abriría las puertas eternas. Justo antes de morir, Dios le dice, don't worry, I'll take care of you. Dios le dice, cuando Cristo el Mesías, del cual tú has profetizado, del cual aquella serpiente que tú levantaste en el desierto, es Cristo Jesús, el cumplimiento de ese tipo, para que todo aquel que lo vea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando que este Mesías, Cristo Jesús, resucite y él vaya al cielo, tú vas a estar ahí para abrirle las puertas al jefe supremo, viniendo en gloria y potestad con los redimidos, con los primeros frutos de los redimidos por su obra de redención en la cruz. Oh, cuán insignificantes, dice, le parecían las pruebas y los sacrificios de su vida. Yo te pregunto, si este fuera el premio que el Señor te diera, ¿te parecería que 40, 80 años en el desierto fue mucho o poco? Bueno, para Moisés esto le parecía muy poco. Y cuando tú lees en realidad la historia de la terquedad de los israelitas, de los problemas y de los peligros y de las penas, tú dices, wow, es difícil, pero al comparar este maravilloso, eterno peso de gloria, a Moisés le pareció que eso no era nada. Cuando los comparaba con los hijos, con los del Hijo de Dios, cuán ligeros en contraste con el sobremanera alto y eterno peso de gloria. Se regocijó porque se le había permitido participar, aunque fuera en pequeño grado, de los sufrimientos de Cristo Jesús. Ahora, quiero terminar leyendo este último párrafo que es muy importante. Escuchó el pacto de Dios, es decir, después de ver cómo Jesús resucita, todavía la visión continúa y lo lleva un poquitito más adelante al tiempo del fin, al tiempo en que vivimos nosotros. Allí Moisés, viendo la tierra prometida sin poder entrar, sentado probablemente sobre una piedra, en visión Dios le muestra todo esto, y entonces él mira hacia el futuro y entonces vio la segunda venida de Cristo en gloria, y eso es maravilloso, hermanos. Yo encuentro que
Enoc, dice el libro de Judas, vio al Señor viniendo con poder y gloria antidiluviano. Moisés vio al Señor viniendo en poder y gloria por segunda vez. Y Juan, el discípulo amado, mira a Cristo Jesús también viniendo en poder y gloria. Y esta visión debe haber sido maravillosa. Vio a los justos resucitar para vida eterna y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte para ascender juntos con cantos de alabanza y alegría a la ciudad eterna de Dios. Y entonces se le muestra una escena final. Y todo esto está ocurriendo minutos antes de morirse allí en el monte de Pisga, viendo la tierra prometida. Y Dios le muestra lo siguiente, le muestra, abre sus ojos y le muestra la tierra libertada de la maldición, más hermosa que la tierra de promisión cuya belleza fuera desplegada ante su vista tan breves momentos antes. Ya no hay pecado y la muerte no puede entrar en ella. Y hermanos queridos, llega el momento en que termina la visión, porque él ha visto el final de la historia de este planeta Tierra que se internó en el más terrible de los efectos del pecado, la muerte, y mira una tierra sin muerte, sin dolor. Este experimento del pecado queda concluido y por la gracia de Dios las cosas son nuevas nuevamente. Otra vez se desvaneció la visión y los ojos de Moisés se posaron entonces sobre la tierra de Canaán, tal como se extendía. Luego, escucha, como un guerrero cansado, se acostó para reposar. ¿Sabes, hermano? A veces nosotros podemos ver nuestro pasado, nuestro camino, por donde hemos andado. Pero quiero decirte que el Señor, como guerreros del Señor en esta lucha, que no tenemos una guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra demonios. El Señor nos ha llamado a ser victoriosos y un día Él nos pondrá la corona en nuestras frentes. Quiero invitar para que escuches este canto con el hermano Edgar Camacho. Voy a pedirle para que pase. Escucha este maravilloso canto y reflexiona en tu vida y recuerda, el Señor siempre, siempre estará contigo. En lo que Él pasa, el Salmo 116, versículo 15, dice la palabra de Dios: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Moisés descansó, pero Moisés lo encontramos más adelante, dándole ánimo al Mesías en el monte de la transfiguración. Y probablemente un día también, así como a Jesús, le conoceremos. Escucha este canto.
invito a acompañarme en esta oración. Querido Señor, gracias te damos por la historia y la biografía de este hombre, siervo tuyo Moisés. Sin duda alguna, Señor, hay pocos personajes en la historia que puedan igualársele en talento, pero más que todo, Señor, por la dependencia que él tuvo de ti, podemos conocer que también tú puedes hacer grandes cosas con nosotros, por nosotros, en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que en esta hora se han conectado o los que pronto estarán viendo este mensaje. Señor, tráeles paz en sus corazones y que conozcan ellos que tú eres el Dios de Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, hermanos, Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado.